Una de las cuestiones clave a la hora de aplicar los convenios colectivos tiene que ver con la determinación de aquel que resulte aplicable al ámbito concreto de actividad de que se trate. En las relaciones laborales rigen las normas pactadas que proceden de la negociación colectiva entre representantes de los trabajadores y empresarios. Su validez aparece respaldada por el artículo 37 de la Constitución, que reconoce el derecho de la negociación colectiva y encarga a la ley la garantía de su ejercicio. Establece así la fuerza vinculante de los convenios colectivos, circunstancia que se recoge en el artículo 3, párrafo primero, letra B del Estatuto de los Trabajadores. La jurisprudencia, por su parte, establece que el convenio colectivo es fuente de derecho, tiene eficacia normativa y crea derechos y obligaciones entre las partes que lo conciertan. Viene a constituir la norma más directa y específica que regula las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Una de las cuestiones más que hay que afrontar con carácter previo cuando se estudia el convenio colectivo es determinar cuál resulta aplicable. Para ello tenemos que partir de la consideración de que existe una libertad de elección de los ámbitos de cada convenio colectivo, de manera que en cada negociación se puede definir e identificar tanto el ámbito personal, el ámbito funcional y el ámbito temporal que se va a designar para el desarrollo de la negociación colectiva. Tenemos, pues, que partimos de la libertad de elección, que por otra parte va a generar va a ser necesario establecer unas reglas de concurrencia para poder determinar en un determinado momento en el que exista duda al respecto de qué convenio colectivo resulta aplicable, aplicando los criterios que contiene el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, podremos determinar, podemos establecer criterios para fijar qué convenio colectivo resulta finalmente aplicable. Cuando existe concurrencia entre convenios, uno de los primeros supuestos que hay que resolver es la que se refiere a aquellos supuestos en los que hay superposición. Es decir, tenemos un mismo ámbito y ese mismo ámbito, en principio, se superponen dos convenios, no pudiéndose establecer a priori con absoluta claridad cuál de ellos, siendo el ámbito exactamente el mismo, puede resultar aplicable. De entrada hay que aclarar que sucesión de convenios no incurre dentro de este supuesto de superposición, por una razón muy sencilla. Si hay sucesión de convenios, es decir, primero hay un convenio que es sucedido por otro que ocupa su lugar, no estamos ante un supuesto de superposición, sino de un supuesto en el que un convenio es sustituido por otro, de manera que hay un límite temporal a partir de cuya finalización comienza la vigencia del segundo convenio. Luego también tenemos los supuestos de justaposición, es decir, no hay un supuesto de superposición donde haya una identidad íntegra del ámbito de los convenios, sino que esa superposición lo que nos indicará es que hay una confluencia parcial entre los ámbitos de influencia de esos convenios colectivos.
En este supuesto también hay que matizar que no puede existir concurrencia de convenios cuando hablamos respecto de un mismo ámbito, de un convenio estatutario, frente a otro no estatutario. La solución que se ofrece en ese caso, obviamente, vendrá dada por la preferencia del convenio estatutario frente a aquel que carece de esa condición y se ha regulado fuera de los requisitos imprescindibles que establece y fija el Estatuto de los Trabajadores. La concurrencia, por tanto, implica la coincidencia de los respectivos ámbitos de vigencia territorial, incorporando el ámbito funcional, el ámbito personal y el ámbito temporal. La coincidencia en esos tres ámbitos nos determinará la existencia de un problema de concurrencia de convenio en el que se ha de decidir cuál es el convenio aplicable. Su fundamento reside en varios principios, en un principio jurídico básico, y es que si bien existe libertad a la hora de que las partes negocien el ámbito de los convenios colectivos y el contenido de los mismos, hay un principio básico de derecho que se asocia al interés contractual equivalente al principio de pacta sunt servanda. Los pactos han de ser cumplidos de manera que cuando en un determinado ámbito se ha negociado y comienza a entrar en vigor un convenio colectivo, ese pacto ha de ser cumplido y respetado. El artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que permite afrontar los problemas de concurrencia de convenios, establece en primer lugar un criterio de preferencia cronológica, principio que se traduce en el principio jurídico prior tempore potior jure, es decir, el primer convenio normativamente vigente que ocupe un ámbito de negociación tendrá preferencia frente a los que con posterioridad pretendan ocupar ese mismo espacio. Se aplica, en segundo lugar, una regla de intangibilidad, inmunidad e indisponibilidad del convenio anterior respecto del posterior. Pensamos, por ejemplo, un convenio que fija como vigencia temporal el término de 2 años. ¿Eso qué significa? Que si en el segundo año de vigencia otro convenio intenta ocupar ese espacio, el principio de intangibilidad y de indisponibilidad de lo ya pactado impediría que ese nuevo convenio extraño al primero que está en vigor ocupe ese espacio normativo. En tercer lugar, también se establece que la estructura de la negociación colectiva favorece la aplicabilidad de los convenios de ámbito superior respecto de los convenios de ámbito inferior, lo que se traduce en un factor de centralización en el proceso y estructura del elemento territorial. Ese artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge la regla de intangibilidad, lleva a cabo varias precisiones. En primer lugar, al respecto de que un convenio colectivo durante su vigencia no puede ser afectado por lo que establezcan convenios de distintos ámbitos, salvo pacto en contrario negociado expresamente por las partes, eso implica una serie de consideraciones. De entrada, debe de existir coincidencia simultánea de convenios aplicables, puesto que si lo que hay es una sucesión,
En ese caso lo que tendríamos es primero la vigencia de un convenio y sucesivamente la vigencia de uno posterior. También hay que tener en cuenta que tiene que haber efectivamente una colisión de contenido. Si no existe una concurrencia que genere conflicto, no hay nada que resolver y por tanto no surge el problema o el conflicto. En tercer lugar, no son concurrentes las normas de mínimos de un convenio respecto de las normas de mejora. Obviamente, si hay un convenio específico que desarrolla ampliando un mínimo contenido en otro convenio, pues obviamente en ese caso el desarrollo de esa norma mínima no implica conflicto. Y en cuarto lugar, los convenios que están en concurrencia tienen que tener la característica de tener carácter estatutario, puesto que los de carácter estatutario ofrecen preferencia frente a los que tienen carácter extraestatutario. Por otra parte, también hay que asentar las excepciones al actual principio de descentralización. Esas excepciones vienen referidas, en primer lugar, a los convenios marcos. Los convenios marcos permiten la aplicación de la norma más favorable, es decir, pese a que exista preferencia de la norma del convenio que tiene, que es de carácter estatal, por ejemplo, dado que el mismo suele contener el convenio marco las líneas maestras de la negociación colectiva, eso no implica que un convenio de ámbito inferior pueda desarrollar ampliando lo que a nivel de línea maestra establece el convenio marco. Esa situación la podemos ver, por ejemplo, en el Convenio Nacional de la Construcción. El Convenio Marco Nacional de la Construcción establece una serie de criterios, varios de los cuales, traducidos en el Convenio Provincial de la Construcción de Granada, han sido mejorados y, por lo tanto, no se impide que esa mejora se aplique en relación al Convenio Provincial de Granada en el ámbito de la construcción. La concurrencia descentralizadora permite la concurrencia entre un convenio colectivo de ámbito superior, vigente con anterioridad, y uno posterior de ámbito territorial o funcional inferior, siempre que sea superior a la empresa. También existe la posibilidad de la cláusula de descuelgue, de manera que las partes pueden desvincularse del convenio colectivo que resulte directamente aplicable si se dan determinadas circunstancias negociadas en las que se pacte el no aplicar una determinada parte del convenio colectivo que resulte de aplicación. Periodos de crisis, pues significativamente no aplicar, por ejemplo, las tablas salariales, aplicando unos salarios inferiores para permitir que la empresa pueda salir del bache o crisis en la que pueda haberse visto inmersa. Por otra parte, otra excepción podría ser la preferencia otorgada a los convenios colectivos de sectores estatales respecto de cualesquiera otros. En cuanto a los acuerdos a través de los acuerdos interprofesionales o de un convenio o acuerdo sectorial de ámbito estatal o autonómico, se pueden establecer reglas para la solución de posibles conflictos que puedan aparecer en el momento en que se produzca esa concurrencia de convenio. Entre esos principios tendríamos el principio de norma más favorable. El ejemplo significativo lo acabo de poner en relación a convenios marcos
el convenio marco estatal, que en principio tiene preferencia, eso no impide que el convenio provincial que desarrolla esas líneas maestras que aparecen en el convenio marco pueda ser directamente aplicable. También se puede aplicar el principio de especificidad o especialidad, que viene de la mano de la preferencia del ámbito más específico que normalmente viene asociado al convenio de empresa. También el principio de modernidad o de preferencia del convenio posterior en el tiempo respecto del convenio anterior. En cuanto a la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, hay que también tener en consideración que tiene prioridad aplicativa respecto del convenio estatutario que sea de ámbito superior respecto de la cuantía del salario base y complemento. Es decir, si tenemos un convenio de sector que establece una determinada cuantía por categoría profesional de salarios, esas cuantías obviamente pueden ser mejoradas por el convenio de empresa, en cuyo caso aquellos trabajadores que pertenezcan, estén dentro del ámbito de esa misma empresa, se verán beneficiados por esa mejora de carácter salarial que incorpora ese convenio específico de empresa. Asimismo, lo que se refiere al abono de horas extras y trabajo a turno. Si hay un sistema de turnicidad que mejora el convenio general o el abono de la hora extraordinaria, el convenio de empresa pasaría a resultar preferente. También si existen especificidades de mejora en lo que se refiere al horario o también respecto del cómputo de las vacaciones. Igualmente respecto del sistema de clasificación profesional. Si tenemos un sistema de clasificación profesional que fija mejoras o, por ejemplo, la posibilidad de alcanzar ascenso por una vía específica que contiene el convenio de empresa, esa mejora igualmente sería aplicable. De otro lado, tendríamos la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que pueda incorporar a sí mismo de forma específica el convenio de empresa y que puedan facilitar la contratación en alguna de las modalidades específicas. También, si el convenio de empresa incorpora medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que no aparezcan en el convenio superior. Esta excepción relativa a los convenios de empresa tiene como objetivo descentralizar la negociación colectiva, dotando de mayor poder a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más cercanas al trabajador. Esta medida se adoptó en el año 2012, si bien con el paso de los años y con la perspectiva que tenemos hoy en día, hemos podido comprobar que efectivamente no han sido muchas las empresas que hayan optado por esta vía para mejorar convencionalmente la situación de los trabajadores, dado que en un ámbito superior menos específico, las empresas han encontrado un paraguas mucho más útil o, digamos, beneficioso para su posición económica, digamos. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que si el convenio de empresa regula alguno de los puntos sobre el cual la legislación no adjudica, después de la mención relacionada que hemos hecho,
una prioridad, no se puede aplicar el convenio de empresa, porque no se permite en este caso que se recurra a la técnica de espigueo, es decir, la utilización de la norma que en este caso más convenga al trabajador. Y bien, aquí cerramos lo que se refiere a concurrencia de convenio. En el siguiente vídeo abordaremos la legitimación para negociar los convenios colectivos, que supone el punto de partida para comenzar a poner en marcha los mecanismos de la negociación colectiva.